Bienvenido a la oscura mente del cuentacuentos. La siguiente es una historia basada en hechos reales que le sucedieron a un grupo de jóvenes durante un viaje. Una advertencia para todos aquellos que desean visitar algún lugar con la intención de buscar lo paranormal. La historia dice así. Durante 2 meses estuvimos planeando las vacaciones perfectas, mi novia Jessica, mi mejor amigo de toda la vida Luis y su novia Valeria. Queríamos pasar una experiencia inolvidable, así que debatimos a qué lugares ir y qué cosas hacer. Llegamos a la conclusión de que a todos nos gustaría pasar una situación de miedo, ya que a los 4 nos encantaba todo lo relacionado con el terror. Buscamos por internet y encontramos varios lugares llenos de situaciones terroríficas. Pero un lugar llamó nuestra atención. Se trataba de un pueblo llamado Real de Guerrero que tenía aproximadamente 800 años de antigüedad, pero a pesar de ser tan viejo el pueblo tenía unos cuantos habitantes. Poseía un cementerio en donde, según la descripción, habían enterrado a casi 500 víctimas de una rara enfermedad que había azotado al pueblo hacía varios siglos, pero lo más impresionante era la iglesia que se encontraba allí. Todo era espeluznante en ese pueblo. Decidimos visitar Real de Guerrero y quedarnos por lo menos un día para conocerlo. Pero entonces surgió una duda, ¿cómo llegar a ese lugar? La descripción no mostraba medio alguno por el cual pudiéramos llegar, ya que no había carreteras y el pueblo se encontraba en medio de la nada, al menos a unos 100 kilómetros de la ciudad más cercana. La única forma de ir sería trasladarnos hacia aquella ciudad y buscar a alguien que pudiera llevarnos. Así que empacamos todo lo necesario para el viaje y decidimos salir inmediatamente al otro día. A la mañana siguiente todos nos reunimos en un punto para abordar el autobús que nos llevaría a la ciudad. Después de 4 horas de viaje en autobús, por fin llegamos a nuestro primer destino. Decidimos comer algo antes de buscar por todos lados a la persona que nos conduciría hasta Real de Guerrero. Después de nuestro almuerzo los 4 nos separamos para abarcar la mayor distancia posible. Yo decidí registrar primero un mercado que no se encontraba lejos, comencé a preguntar a cada persona que podía, pero no conseguí que alguien me diera siquiera alguna información sobre cómo llegar al pueblo, aunque me pareció muy extraño que las personas a quienes les preguntaba me veían de una manera rara, como asustados. De pronto escuché a poca distancia a un hombre que le dijo a un vendedor: «Voy a pasar por Real, señor». Me apresuré a abordar a aquella persona y preguntarle si se dirigía al pueblo Real de Guerrero y si podía llevarnos. Para cuando terminé mi pregunta la expresión del hombre fue como si le hubiera pedido que nos llevara al mismísimo infierno, y segundos después me dijo que nadie iba para allá en al menos una década, porque había sucedido algo horrendo en ese pueblo y la gente creía que estaba maldito. Pero yo insistí y al final el hombre accedió con la única condición de que no lo hiciéramos entrar al pueblo, solo nos acercaría. Hicimos el trato y él nos esperó en la parte de atrás del mercado en donde subiríamos a una vagoneta para partir. Durante el trayecto me animé a preguntarle al hombre, que por cierto se llamaba Joaquín, por qué había reaccionado así cuando le pedí que nos trajera. Él nos relató que hacía más o menos 23 años en Real de Guerrero había ocurrido algo muy espantoso, una chica falleció en el lugar de manera muy extraña y el padre de la iglesia había desaparecido, desde entonces nadie visita el pueblo. Esto no solo nos asustó, sino que nos emocionó mucho al saber que habíamos elegido bien el lugar que visitaríamos. Después de poco más de 2 horas de viaje por un camino de tierra, de pronto entramos a un sendero agreste y pedregoso, y a lo lejos ya se podía ver la cúpula de la iglesia de Real de Guerrero. Fue aquí que Joaquín detuvo la vagoneta y nos dijo: «Hasta aquí puedo acercarlos, no sea que van para allá, pero les sugiero que busquen el medio para regresar pronto». Salimos de la vagoneta y Joaquín se fue sin decir más. Eran casi las 6 p.m. y estaba empezando a oscurecer, así que nos apresuramos a llegar al pueblo, caminamos durante 30 minutos aproximadamente hasta que logramos ver la primer choza del pueblo. Cuando llegamos no vimos a nadie, el lugar parecía deshabitado. Todos notamos que las fachadas estaban muy desgastadas y algunas hasta se habían derrumbado. Todo alrededor del pueblo estaba tapizado de lápidas, cruces y demás efigies mortuorias, se sentía un ambiente muy pesado.
A unos pasos de nosotros se encontraba la iglesia, la cúpula, a unos 20 o 30 metros hacia arriba, la hacía lucir lúgubre y espantosa a la luz del crepúsculo. De repente Luis notó que de las ventanas de la iglesia salía una luz tenue y Valeria nos alentó a entrar primero a la iglesia. Sin embargo, yo les dije que había que buscar primero un lugar donde pasar la noche, pero todos estaban muy ansiosos por comenzar la exploración del pueblo cuanto antes, así que no pude persuadirlos. Comenzamos a caminar hacia la iglesia y de pronto Jessica me dijo: ¿Quién será ese que está allá? Mira, debajo del árbol. Yo observé un enorme árbol a un costado de la iglesia, pero no logré distinguir el menor rastro de una persona. Al parecer Jessica había visto una sombra parada junto a aquel árbol. La verdad es que no le presté atención. Continuamos caminando hasta llegar a la entrada de la iglesia, cuando notamos que la puerta estaba entreabierta. Así que entraron primero Luis, su novia y después Jessica y yo. El interior de la iglesia parecía haber sido sacado de una película de terror. Telarañas colgaban del techo, las paredes estaban resquebrajadas y los bancos de oración estaban carcomidos. Sobre el altar había un par de cirios encendidos y justo en medio de ellos había una Biblia de color rojo. Encima de la Biblia había una pequeña cruz negra que parecía tallada en madera. Valeria, Luis y yo nos dirigimos hacia una imagen de lo que parecía ser una virgen, pero Jessica se quedó observando los objetos del altar. Después de un buen rato de explorar la iglesia, decidimos ir a buscar un lugar donde hospedarnos, así que salimos y nos dirigimos hacia la casa más grande y menos ruinosa que encontramos. Tocamos a la puerta y segundos después nos respondió una mujer de edad avanzada y apariencia tétrica. Le saludamos, le dijimos quiénes éramos y le preguntamos en dónde podíamos quedarnos durante la noche. Ella nos dijo que ahí mismo podíamos hospedarnos y nos invitó a pasar. Nos adentramos a la casa y entonces la anciana nos guió hasta una mesa justo en medio en donde nos sentamos alrededor. Yo le conté a la mujer lo que Joaquín nos había dicho, y ella nos dijo entonces que su nombre era Isabel y que vivía en el pueblo desde que nació, pero que nunca había escuchado de una chica muerta ni de un padre desaparecido. Nos extrañó mucho escuchar eso de un habitante del pueblo, pero no le dimos importancia. Después de charlar unos momentos, Isabel nos guió hacia las habitaciones. Jessica y yo nos quedaríamos en una mientras que Luis y su novia compartirían una justo al frente. Isabel nos deseó buenas noches y salió cerrando la puerta detrás de ella. Yo comencé a buscar mi ropa para dormir en mi equipaje e hice lo mismo con el de Jessica. Al abrirlo descubrí que la cruz negra que estaba en la Biblia del altar estaba ahí dentro. Le reclamé a Jessica por qué la había tomado, pero ella solo me respondió que se le había ocurrido tomarla como un souvenir. Le dije que al día siguiente la pondríamos en su lugar y que no dijera nada a Luis ni a Valeria. Envolví la cruz en un trozo de tela y la metí en mi equipaje. Poco después los dos nos acostamos y apagamos las luces. Lo que sucedió después no lo olvidaré jamás. Alrededor de una hora después de habernos ido a la cama, me despertó un fuerte sonido proveniente del pasillo fuera de la habitación. Me levanté de la cama e intenté despertar a Jessica, pero mi sorpresa fue que ella no estaba a mi lado. Corrí hacia la habitación de Luis y toqué fuertemente la puerta. Él salió y me preguntó que qué había sucedido. Le expliqué que Jessica no estaba y que había escuchado un fuerte ruido en el pasillo. Valeria nos dijo que ella también lo había escuchado. Comenzamos a buscar a Jessica por toda la casa, pero pronto nos percatamos de que la casa estaba completamente oscura. Tratamos de encender las luces pero ninguna funcionaba. Corrí de regreso a mi habitación para tomar una linterna de mi equipaje, pero al abrirlo me di cuenta de que el pedazo de tela con que había envuelto la cruz negra había desaparecido. Regresé con mis amigos y me vi obligado a decirles lo que había pasado con Jessica y la cruz. Entonces Luis dijo que había que salir a buscarla a la iglesia. Así que nos dirigimos hacia allá, y en el trayecto noté el enorme árbol que Jessica había mencionado al llegar al pueblo, pero también vi una sombra parada justo debajo de él. Aunque esta sombra no parecía de una persona sino más bien semejaba a un animal muy grande parado en dos patas. Aquella imagen me asustó demasiado, pero me preocupaba mucho mi novia, así que cerré los ojos e intenté no verla más.
Cuando llegamos a la entrada de la iglesia abrimos la puerta y vimos que la iglesia estaba totalmente oscura, no podíamos ver absolutamente nada salvo lo que la linterna nos permitía. Luis comenzó a gritar el nombre de Jessica mientras yo la buscaba por entre los bancos. De pronto, mi linterna apuntó hacia el altar. Luis y Valeria se quedaron inmóviles. Frente a nosotros encima del altar estaba Jessica, me asustó mucho ver que su rostro estaba deformado, sus ojos eran blancos y de la boca le escurría sangre. Noté que en una mano sostenía la cruz negra. Me acerqué a ella lentamente hasta estar a unos pasos, y dije: Jessie. De repente ella soltó un grito horrible con una voz monstruosa, se abalanzó hacia mí y tomó mi cuello intentando ahorcarme, yo traté de defenderme pero tenía una fuerza tremenda. Luis corrió hacia nosotros y tomó a Jessica por los brazos pero ella lo empujó como si hubiera sido un muñeco de trapo, y se lanzó hacia él golpeándolo repetidamente. Alcancé a incorporarme y rodeé a Jessica con mis brazos tomándola con todas mis fuerzas, caímos al suelo y entonces comenzó a convulsionarse horriblemente. Le grité a Luis que le quitara la cruz de la mano pero en cuanto quiso tocarla, Jessica logró zafarse de mí y golpeó tan fuerte a Luis que lo mandó de bruces al suelo. Segundos después Jessica corrió hacia la escalera que daba a la cúpula de la iglesia, yo la seguí y subí corriendo hasta llegar al final de la escalera. De pronto vi a Jessica parada frente a un vitral muy grande que tenía la imagen de un sacerdote en él. Me miraba directamente, y parado junto a ella estaba la sombra grotesca que había visto debajo del árbol. Volví a decir su nombre. Jessie. En ese momento Jessica me lanzó una sonrisa espantosa, saltó hacia el vitral rompiéndolo y cayendo al vacío. No podía creer lo que había pasado. Lo único que alcancé a escuchar segundos después fue el grito de Valeria al ver el cuerpo de Jessica tendido en el suelo. La sombra seguía de pie frente a mí en aquella cúpula, y de pronto me habló. ¿En el árbol o sigues tú? Y desapareció. Al regresar con Luis y Valeria los encontré alrededor de Jessica llorando y mirando su cuerpo. La cruz negra seguía en su mano. Yo comprendí lo que el demonio quiso decirme. Teníamos que enterrarla debajo de aquel árbol enorme. Les expliqué a mis amigos lo que había sucedido en la cúpula, y los cuatro nos dimos a la tarea de llevar el cuerpo hacia aquel lugar. Después de terminar la tarea, nos dimos cuenta de que a unos metros había otro montículo de tierra, y el nombre Ana había sido grabado en la corteza. Entonces supimos lo que había sucedido hacía 23 años. Regresamos a la casa de Isabel, pero cuando llegamos ahí notamos que el lugar estaba vacío, casi derrumbado, no era la misma casa en donde habíamos estado solo unos momentos antes. Tratamos de buscar nuestras cosas en las habitaciones, pero todo, incluida Isabel, había desaparecido. No puedo describir lo que sentimos en ese momento. Lo único que pudimos hacer, fue tomar el sendero y alejarnos. Deseando nunca haber visitado ese pueblo del infierno.